Hola, hola. Bueno, creo que estamos. Estamos. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Ah, profe, bueno, sí. gracias, gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, acá estamos nuevamente. Gracias, Mariano, Sofía, no sé quién me asistió finalmente. Muchas gracias. Bueno, estamos a ver quiénes estamos hoy. Está Lorena, está Diana, está Facundo, Estefanía y. ¿Para qué se me borró? Justo se me puso. Ay, no me sale tu nombre, Sonia. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hacer una cosa, estamos retomando, espero que hayan quedado más personas. Ah, creo que hay más, a ver, si puedo ver. No, no hay más. ¿Cuántos somos? Valentina, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, bien. Bueno, les quería, antes que sigamos, que vamos a retomar conmigo, van a tener este segundo tramo, digamos, de la asignatura, el módulo 10, ¿sí? Que es el ámbito de situaciones particulares descrito en el programa, ¿sí? Que empieza con los derechos humanos de la mujer, los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, de las comunidades indígenas, de las personas con discapacidad y de las personas mayores, ¿sí? Bueno, como verán, no sé si tienen el programa ahí, pero yo estoy nombrando y denominando, no desde cómo está en el programa, sino de cómo considero que debe hacerse. Pero eso lo vamos a ir viendo a partir de que tratemos cada grupo en particular. Antes de seguir, de retomar, ¿no? Con los contenidos, lo que voy a hacer es pedirles que las voy a separar, hablo en femenino porque es la mayoría, las voy a separar en grupos como hicimos la otra vez, ¿se acuerdan en el repaso? Bueno, y quiero que conversen un poco, creo que van a quedar de a dos, ¿sí? Quiero que conversen un poco y elijan quién va a transmitir al grupo sobre qué les pareció hasta ahora, conmigo, porque yo no tengo incidencia en el resto, pero conmigo, qué les pareció el tema de las clases, qué les gustaría o qué les parece que podría sumar, ¿sí? Para mejorar o algún aspecto que les cueste o que no les haya resultado útil, o, ¿no? Cómo ustedes se han sentido hasta ahora, ¿eh? En relación a las clases que tuvimos y en relación a la metodología de examen, ¿sí? A las preguntas y demás. Vamos a hacer como un primer cierre de esta primera parte para ver en lo que yo pueda, en mis clases de acá en adelante, si puedo incorporar, si tienen sugerencias, alguna idea o no. Les aviso porque esto es así, yo las mando ahora en grupo, es imposible que yo escuche, ustedes están hablando en confianza, nadie las escucha ni nada, ¿sí? Es un sistema así cerrado. Lo aclaro para que hablen en confianza, porque a mí lo que me interesa es que después ustedes no van a hablar individualmente en nombre de quien habla, sino bueno, el grupo lo hago chiquito porque, o si no, puedo hacer 2 grupos de 3, así mejor me parece, ¿sí? 2 grupos de 3 voy a hacer. Habla alguien, facilitadora o autor del grupo y en representación, ¿sí? Cortito, les dejo unos minutos como para que hagan primero esa reflexión entre ustedes y después la hagamos grupalmente y podamos retomar, ojalá que con alguna idea o algo para la segunda parte, ¿sí? A ver si sale, entonces, voy a crear 2 salas, así van a ir 3 personas, creo. Hola, ¿te puedo hacer una consultita? Sí, ¿Solamente de las clases tuyas o en general de la sí, materia? de las mías, porque lo que yo lo tomo es como, digamos, un recurso para ver si modificamos alguna metodología. Si ustedes me empiezan a hablar de otros profesores, la verdad que no, eso si quieren lo hacemos más al final, o lo hacen ustedes, no sé si tienen alguna cuestión concreta que quieren trasladar, me parece mejor con cada profesor o profesora en particular, ¿sí? Entonces, es en relación a mis clases, ¿sí? Bueno, a ver, van a quedar en una sala, fue el sistema que las dividió así, Diana, Estefanía y Lorena, y en otra sala, Facundo, Sonia y Valentina, ¿sí? Y las veo en unos minutitos. Les avisa un minuto antes, al sistema les avisa, ¿sí?
Pero bueno, pongámosle 10 minutos como mucho para esta reflexión. Si alguien puede tomar unas notas y me van comentando. Gracias. Tienen que entrar, les va a invitar el sistema. Carla, tenés que aceptar, te tiene que salir una invitación y tenés que aceptarla. ¿Estás ahí, Carla?
Bueno, vamos a esperar porque el otro grupo todavía no se ha insertado. Le queda unos segundos, ya. Buenísimo. Bueno, ya estamos acá. Les pido a cada persona que va a representar a su grupo, si quieren comentar, les pido que se sientan en confianza, simplemente a los efectos míos, como de una autoevaluación, no por nada que ver con ustedes que aprobaron y que están acá. Y bueno, no sé, el grupo 1, ¿quién va a hablar? ¿Cuáles somos nosotros? En realidad no nos pusimos de acuerdo nunca, nunca lo No, dijimos, no, por pero eso, pero bueno, cualquiera, ¿quién quiere? Yo anoté igual, pero no importa. Bueno, no pasa nada si no se pusieron de acuerdo. Comentame cosas que se dijeron, aunque no, por eso no pasa nada. Porque bueno, son sugerencias que pueden ser, bueno, si vemos si hay algo que se dice justamente contrario, bueno, podemos hablarlo grupalmente. Bueno, yo digo por ahí lo que dijimos más o menos, y si las chicas quieren agregar algo, Sí. que las clases tuyas quedaba claro todo lo que hacíamos, o sea, todo lo que hablábamos acá en clase, y que no había que repasar mucho, ni tuvimos que repasar mucho para el examen. Sí, por ahí leer, pero estaba todo claro los conceptos, entonces nos quedaban en la memoria dentro de todo. Después Bien. que a mí me gustaba, y las chicas también estaban de acuerdo, los trabajos prácticos cuando nos hiciste las preguntas y que Ajá. tenemos que mandar, eso está bueno, porque entonces nosotros vemos si entendemos, o por ahí nos equivocamos obviamente, pero nos corregís si no, lo entendiste mal, lo respondiste bien, iba por ahí, a hacer por ahí una vez semanal, que nos mandes un trabajito pequeño de 5, lo que sea. Está bueno. Buenísimo. Sobre eso, a Bien. mí me gustó y las chicas también estaban de acuerdo. Y que nos deje participar en clase, hablar o preguntar o dar una opinión también está bueno, porque por ahí con otra gente o en otras clases por ahí no pasa tanto, entonces no sabemos si lo que entendimos, lo entendimos bien, porque por ahí sí te preguntamos y si no, estás equivocada. Si no, Claro. por ahí lo entendemos de una forma y queda así. Y yo también había puesto lo último, que lo hablamos a lo último, de por ahí cuando hay artículos o algo, a mí me Sí. gustaría, que también por ahí les pareció a las chicas, pero lo hablamos en último momento, buscar que nos hagas buscar por ahí, a nosotros en el código, bueno, léanme, busquen el artículo tanto, busquen el artículo referido a tal cosa, y que lo leamos nosotros, porque por ahí es como queda más, o escuchándolo de un compañero, o por ejemplo de las convenciones, yo tengo un librito que es el de la ley, tengo todas las convenciones, es decir, bueno, busquen en la convención tanto. Y el artículo 2, que lo busquemos nosotros por ahí para poder ya hacerlo práctico. Claro, perfecto. Sí, les queda más. Bien. Esos puntos por ahí no anotamos nada, seguimos charlando en general, pero bien conformes. Bueno, buenísimo. y también del examen hablamos, que las consignas eran claras, todo, pero como nos habían dicho que teníamos poquito tiempo, por lo menos a mí y a Carla, creo, que nos abatatamos al principio, ponele, yo las primeras 3 las leí volando y las contesté rápido, hasta que después por ahí vi que me quedaba más tiempo y el resto las metí todas bien, pero las primeras 3 contesté lo que leí, y leí así, corriendo. Claro, bueno, sí, está bien. Bueno, pero eso ya ahora ya van a tener la práctica, va a ser la misma metodología, así que ustedes ya van a saber que cuentan con más tiempo, ¿no? Eso está bueno. Bien, bien. ¿Y el examen les pareció bien? Entonces, o sea, se sintieron bien, más Sí, allá sí, de sí. esto. Bien, buenísimo. Bueno. ¿Algo más que quiera el grupo 1 comentar? ¿No? Bueno, muchas gracias, chicas, me sirve mucho esto. ¿El grupo 2? Bueno, nosotros estuvimos hablando de las cosas positivas que fueron, que las clases fueron muy didácticas, sea por las explicaciones relacionándolas con algo cotidiano o por los videos que nos mostraste. Y bueno, y con respecto a las sugerencias, y con respecto al examen, estamos de acuerdo que estuvo bien hecho, digamos. Si bien cuando alguna pregunta la hacíamos bien nos sumaba 50 y cuando la hacíamos mal nos restaba un punto, pero bueno, es una forma intermedia que han encontrado en esta situación excepcional de las clases por Zoom. Así que estamos de acuerdo con eso. Y
con respecto a sugerencias, bueno, en el caso tuyo, los fallos que trajiste eran fallos actuales y argentinos. Por ahí con otros profes nos traen algo un poco más alejado en el tiempo y de otros países que por ahí no captamos mucho la idiosincrasia de cada país. Por ahí se habló de tratar de ejemplificar con más fallos y que sean actuales y propios por ahí. Bien, Y, buenísimo. Y los fallos, perdón, ahora sí, Sonia, ¿los fallos ustedes les resulta, o sea, han podido leerlos, se entiende cuando los van leyendo o les resulta muy difícil leer un caso? Es como así una cosa... y con respecto a lo que nos dieron de los 5 pensionistas, a mí en particular me costó leerlo, bastante largo y engorroso por ahí, pero bueno, el profesor igual hizo hincapié en las partes más importantes, o sea y que él bien, nos bien, no, ayudó, nos guió en ajá, la lectura. bien, Sonia, pero los casos que les di yo, que vieron conmigo, esos Eso igual les... bien, bien. Bien, porque a Sí, veces me sí. da miedo darles casos porque yo sé que es difícil leer un caso, pero también está buenísimo que lo hagan, o sea, una sentencia, ¿no? Bueno, bien. Ibas a decir algo más y te corté, perdón. No, que nos sirve un montón los fallos porque es una forma de ejemplificar la teoría, así que Bien, eso está muy bien. Y una buenísimo. sugerencia Sí, sería que en otras materias lo hacen y nos viene bien a nosotros, sí, que hacen un cronograma. Por sí, ejemplo, con ustedes, en el caso tuyo, vos hoy dijiste vas a hacer la unidad 10, ¿no? sí, El bimestre anterior hablaste sí. sobre la unidad 6. Los otros profes notamos nosotros que por ahí en algunos temas como que se superponían, por ahí repetían un poco. Ah, Yo quise armar las clases después con el programa y me costó bastante. Así que dejé 4 carpetas separadas según lo que habló cada uno, ¿viste? bien. Pero si hubiera un cronograma y que, por ejemplo, dijera, bueno, hoy es 19 de mayo, la profesora Palacios va a hablar sobre tal tema. Sí, 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 sí. Este, Buenísimo. el Sí, profesor yo el Marquini, programa lo hago siempre, pero no lo hago ahora, no sé por qué, como todo me da miedo lo virtual, no lo vengo haciendo, pero cuando daba las clases presenciales siempre hago el cronograma porque también está bueno, si un día no puedo decir, ya sabes lo que se iba a ver, o lo que... claro, es muy voy a útil volver. eso, es muy útil. Ujú. Pero no Bien, solamente vos, sino así como cátedra, ¿no? sí, 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 Como entiendo. Bueno, cátedra, de especificar qué tema se va a tratar cada día. claro, sí, 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 sí. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien, o Sonia, o alguien más del grupo, o algo que les haya quedado? ¿No? Ah, y otra cosa que hablamos. Sí. También nos gustaría escuchar la palabra de alguna persona involucrada en el tema en cuestión, ¿no? Por ahí en la presencialidad es más fácil porque se invita a la facultad y universidad, o sea, creo que ya estamos bastante acostumbrados años de estar así, bueno, esa persona también pueda al dar su Perdón, aporte. no sé, se te corta un poquito, pero creo que te entendí, Sonia. Decís invitar, aunque sea virtual, bueno, aunque sea no, virtualmente en este caso sería a personas que puedan contar un poco su experiencia, ¿no? Que puedan dar una charla o un ratito sobre, bueno, Claro. justo en el módulo que estamos hablando sería súper interesante, lo vamos a hacer. Vamos a tratar de ir sumando. Me parece súper interesante. Bien, a ver si se puede. Tengo poco tiempo para convocar, pero bueno, a ver qué consigo. Lo voy a tomar en cuenta. Muchas gracias también, me viene muy bien, muy bien. ¿Algo más que quieran agregar? ¿No? Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar hoy. Y algo nos vamos a organizar, porque yo lo que quería era pedirles, hoy voy a hablar de discapacidad.
¿Cómo? ¿Se acuerdan que siempre decíamos, no? Yo decía, no, esa parte va a ir en la segunda, en la segunda. Bueno, hoy vamos a hablar de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que algo adelantamos en la primera parte para ver la temática de capacidad jurídica, pero que a mí me interesa que ustedes se vayan con una idea general de lo que es la Convención y el derecho de la discapacidad, ¿sí? Y vamos a seguir, y en eso les quería preguntar, vamos a seguir con género, después niñez, después personas mayores y después comunidades originarias, ¿sí? Entonces, para la clase que viene, ¿sí? Que vamos a porque hoy perdimos un poco, entonces vamos a terminar con discapacidad y vamos a empezar con tema de género y la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la ley, ¿no? Local que tenemos contra todo tipo de violencia y demás. Me gustaría 2 voluntarios o voluntarias, como para que den un ratito, ¿no? De un pantallazo general, ¿no? De la temática dentro de lo que está en el programa o algún tema que a ustedes les interese, ¿no? Que sea relacionado con el tema. Puede ser que a alguien le interese hablar del feminismo, buenísimo, o no, sobre la convención o la ley contra la violencia o los tipos de violencia, o bueno, lo que se les ocurra, ¿no? O los géneros, todo lo que englobaría, ¿no? Necesito 2 personas, tenemos voluntarias. Va a ser hablar, por ejemplo, entre las 2, 20 minutos, 10, como mucho, 10 minutos cada una, que cuenten un poquito sobre, dentro de esta temática, hacer una presentación del tema. Para cada tema vamos a hacer lo mismo, ¿sí? ¿Alguien se anima? Sí, vos nos das los temas. Los eligen del módulo, mira, el programa. Yo les puedo dar materiales si quieren, pero dentro de lo que es el módulo 10, creo que era, ¿no? El que empezamos ahora, espera que me perdí porque se me fue, acá tengo la compu. Sí, el número 10, ¿no? Sería sobre los derechos humanos de la mujer, fíjense todo lo que dice el programa, análisis del contexto histórico en el cual se produce su desarrollo, el feminismo, su elaboración ética y filosófica y su aplicación en el ámbito de los derechos humanos, los principios de Yogyakarta, interrelación entre los conceptos de género y clase, la discriminación contra la mujer, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la violencia, bueno, no solo la familiar, ¿no? La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la ley local que tenemos, que define los tipos y modalidades de violencia contra la mujer. Está interesante, algún caso que les guste o que me digan quiero trabajar sobre un caso, ¿no? Trata, o sea, algún tema de esos u otro que estuviera relacionado, ¿no? Pero bueno, sobre género, sobre mujer, concretamente. ¿Se animan? Yo me animo. Facundo, muy bien, el hombre del grupo se anima, muy bien, ya tenemos a Facundo y a quién más dijo. Yo me animo. Tenemos Son varias. Carla se anima, muy bien. ¿Había alguien más? Yo, Lorena. Vamos a seguir después con niñez y demás, pero bueno, si es muy imperativo género, podemos sumar a alguien más. Lorena, ¿dijiste? Sí, igual me gustaba adultos mayores, pero lo dejo, o si no lo dejo para que trate ese tema. No, entonces espera. Sí, espero para después. Adultos mayores. Vamos a hacer entonces. Ahora me repiten. Género, mujer. Tenemos a Facundo y a Carla, ¿no? Sí. Bueno, buenísimo. El tema lo buscamos entonces. Sí, ustedes pueden buscar, decir, bueno, quiero trabajar este tema, ¿no? Tal tema del programa, pero si necesitan materiales o lo que fuera, me dicen. O si quieren presentar, como si fuera presentar la convención o presentar una ley o un caso, también me dicen, no sé. Bueno. ¿Sí? ¿Y para cuándo es? ¿Para la otra clase? Sí, para el miércoles que viene. Bueno. ¿Sí? Lo que sí les pido, entre Carla y Facundo, que pueden trabajar el mismo tema, ¿sí? O pueden... ay, espera que me sonó el teléfono y no sé cómo apagarlo. Pueden trabajar el mismo tema o separarse, ¿no? O sea, sí. un mismo tema entre 2 o separar, no sé cómo bajar esto. ¿Sí? ¿Se entendió? Igual tenemos que tener en cuenta más o menos entre los 2, 20 minutos, sea el mismo tema o...
sea, Si se 10 minutos cada pasan uno. un poco, no pasa nada. Yo un poco para que ustedes Bien. no se asusten, ¿sí? Sí. Bueno, buenísimo. Facundo, ¿también entendiste? Sí, ¿se entendió? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, para la próxima clase hacemos así. Ya tenemos a Carla y a Facundo con el tema de mujer. Ya la anoto a Lorena con adultos mayores para que no me diga. Si a alguien ya le gusta el tema de niñez, el tema tenemos de niñez, de pueblos originarios. Si ya quieren, y si no, igual yo voy a preguntar la clase que viene. Profe, Sí. quería hacer una consulta. O sea, yo soy descendiente de sirios, o sea que el tema de lo que está sucediendo ahora en Palestina me toca más de cerca, ¿no? Pero, bueno, ese tema yo creo que violenta todo lo que estuvimos hablando sobre derechos humanos en general. El profesor Rech justamente el lunes dijo, porque a nosotros nos falta un poco todavía, ¿no? Para estar mejor en cuanto al tema de derechos humanos. Y yo, bueno, pensando en los palestinos, digo, y a ellos pobres, o sea, es muchísimo más que a nosotros, aunque uno nunca se tiene que comparar para abajo, ¿no? Pero bueno, ese tema a mí me interesa. Yo no sé, vos en un momento me habías dicho que se rigen por otras convenciones. No están dentro de la Convención Europea, no están dentro de ninguna convención. ¿A vos qué te interesa trabajar concretamente? Porque yo lo que conflicto no... actual? Bueno, Claro, actual. ¿El conflicto? el Bueno, conflicto ¿querés actual. preparar algo sobre el conflicto? Estoy Bueno, tratando, perdonen, de apagar el teléfono que no me deja de sonar y es nuevo, porque me robaron, me asaltaron y me robaron el teléfono y no lo puedo apagar y no deja de sonar, discúlpenme. Discúlpame. No lo encuentro, no sé cómo apagar. no, Bueno, lo si me que no, estoy sonando, discúlpenme. sí, lo que no entiendo es cómo, Sí, hablando en criollo, ¿no? No hay nadie que los sí. pueda frenar. Eso es lo que no entiendo. Bueno, Si bien porque es un tema que van a ver, o sea, en realidad lo van a ver más técnicamente en internacional, este tema, ¿sí? Yo les puedo dar mi opinión, podemos trabajarlo desde la perspectiva más de los derechos humanos, pero desde el derecho internacional de los derechos humanos, y bueno, hay un montón de cuestiones que hacen a la política internacional y a un montón que excede, ¿no? Pero si querés, Sonia, preparar algo sobre el conflicto, está buenísimo. Desde la perspectiva de derechos humanos, está buenísimo. Lo podemos incluir en algún momento en las clases. bueno, ahora ellos ¿cómo se rigen? ¿Hay una convención como la nuestra? A ver, las convenciones son internacionales, ¿sí? A ustedes, Sí. no sé si ya empezaron a ver que hay un sistema que es universal, ¿sí? ¿Ya vieron la protección? Bueno, ¿deben haber empezado con RAGE o no? ¿Empezaron? ¿Qué empezaron a ver el lunes? No, vimos objeción de conciencia. Ajá. ¿Qué otra cosa? No, con ese tema no empezamos. Bueno, ustedes van a ver que hay, dentro de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Hay un sistema que se llama Sistema Universal de Protección, ¿sí? Que es el sistema de Naciones Unidas, el que nuclea a todos los estados. Se llama universal porque es justo, digamos, que nuclea y abarcaría a todo el universo de los estados. Después hay sistemas regionales de protección de los derechos humanos. Ahí entra en juego, por ejemplo, el sistema interamericano nuestro, que está dentro de la OEA, el sistema interamericano, ¿sí? Donde existe la Corte, la Comisión Interamericana y demás. Y hay otros sistemas específicos, el europeo, el asiático y el africano, ¿sí? Concretos, más específicos, que igual conviven, no es que conviven, lo que pasa que obviamente una norma del sistema interamericano se aplica en nuestra región, no en Europa, ¿sí? Pero si hablamos del sistema universal de protección de los derechos humanos, es esto que estamos viendo, cuando nosotros hablamos de tratados, generalmente esta parte lo que llegamos a ver son las normas del sistema universal, no llegamos a ver
no sé, pongamos discapacidad, hay una convención internacional y también hay una convención interamericana. Vamos a ver la universal porque es la más abarcativa y así en cada, bueno, con adultos mayores justamente no. Vamos a ver la interamericana porque no hay universal precisamente. Esos tratados de derechos humanos se aplican a todos los países, pero para eso los países deben haber ratificado, ¿sí? Deben haber incorporado esos tratados a su derecho interno. Por eso, o sea, no es que una convención es de un país, sino que son regiones, ¿sí? Pero bueno, para adentrarnos, digamos, en las normas que entrarían en juego, y yo la verdad que no te puedo asesorar ahora, tendríamos que hacer como una investigación, por eso te digo, si querés hacerla, yo te puedo ir asesorando un poco y ayudando, Sonia, o también contactando, estoy pensando, con alguien de internacional, te puedo pasar un contacto de un profesor de internacional que te dé quizás una mirada un poquito más rica que la mía. Bueno. Después si querés mandame un mail o algo y yo te contacto. Ahí se me ocurrió, ya sé con quién. Dale, bueno, y también lo preparás. No, por favor. Gracias. Bueno, y ahora vamos a empezar entonces con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya hemos visto en parte, no me acuerdo mucho lo que hemos visto. Les estoy compartiendo, ¿se ve en pantalla? ¿Sí? Bueno. Esta convención, yo creo que hemos hablado de lo que es el modelo social de discapacidad. ¿Hemos hablado? ¿Sí? Bueno. Esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, quizás ya vimos esto, lo repito rápido, ¿sí? Pero para que recuerden, que la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad plasma lo que se conoce como el modelo social de discapacidad, ¿sí? El modelo social de discapacidad apunta a esto de decir, la discapacidad no es un problema de la persona, la discapacidad es un problema social. La discapacidad no tiene que ver con una limitación de la persona, sino más bien con una limitación social, por el modo en que se diseña, se piensa, ¿no? La sociedad en base a una persona estándar, hombre que camina, que ve, que oye, que razona de determinada manera y deja de lado, ¿sí?, a las personas con discapacidad. Esta convención en la que vamos a entrar es una convención que se negoció en Naciones Unidas. Para lo que es el plazo de negociación de una convención fue un plazo muy corto, de casi 5 años, ¿sí? Y donde lo más interesante de esta convención, que se aprobó en el 2006 y entró en vigor en el 2008, y que en nuestro país forma parte del bloque de constitucionalidad, ¿sí? Lo más interesante del proceso de elaboración de esta convención es que participaron las propias personas con discapacidad. No me acuerdo si les había hablado de esto, ¿les hablé? Háganme con la cara, sí. ¿Sí? Entonces fue muy interesante porque la participación de las personas con discapacidad de alguna manera respetó este lema de nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad, tuvieron participación, hicieron unos aportes muy importantes y hoy en día tenemos una convención, ¿sí?, que rige todo el universo de los países que la ratificaron. Bueno. El objeto de la convención no fue crear nuevos derechos, ¿sí?, sino más bien garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer los derechos en igualdad de condiciones y también otro punto rector que se ve, cuando ustedes lean la convención más a fondo, van a ver que por un lado está la igualdad y por el otro la dignidad. Son como las dos columnas rectoras de esta convención. Igualdad y dignidad. ¿Por qué? Precisamente porque son los dos derechos más vulnerados en cuanto al colectivo, ¿no?, en cuanto a las personas con discapacidad. La igualdad para el ejercicio de los derechos y la dignidad en cuanto a la concepción misma de lo que es la persona, de su vida, de la discriminación estructural que sufren y que afecta, sí o sí, la dignidad de la persona. La convención, decíamos que asume un modelo social, ¿sí?, tanto en su preámbulo, donde ya desde los primeros párrafos empieza de alguna manera a poner el acento en la interacción entre las personas y las barreras, en la importancia que tiene la accesibilidad para el acceso, el goce, el ejercicio de los derechos, y sobre todo en la definición que da la Convención de persona con discapacidad, ¿sí?, que creo que también debemos haber hablado de esto. La discapacidad, acá se plasma de alguna manera el modelo social en cuanto a la interacción de la persona, que la convención dice con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, y las barreras que pueden impedir la participación de las personas en la sociedad.
Yo les subrayaba, creo que esto también lo hablamos, de que la convención no solo define a las personas con discapacidad de manera restringida, no lo hace de manera restringida, perdón, sino que dice incluyen, o sea, como que fija un piso mínimo. Estas personas, ¿sí?, con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, están protegidas bajo el amparo de la convención. Lo que no significa que otras, ¿sí?, que si un país tiene un estado como más abierto en relación a la discapacidad, no pueda también entrar bajo el amparo de esta convención. Pero además, este artículo, el artículo 1, párrafo 2, que define la persona con discapacidad, debe leerse de la mano con una definición que nos brinda el artículo 2, que creo que también habíamos hablado de esto, que es la definición de discriminación por motivo de discapacidad. ¿Hablamos de esto, se acuerdan? Por las dudas lo destaco. La convención en el artículo 2, ustedes van a ver que da una serie de definiciones. Yo después les voy a decir cuáles son las definiciones en las que tienen que poner más el acento, ¿no? Pero una muy importante es la definición de discriminación por motivo de discapacidad. ¿Por qué digo por motivo de discapacidad? Porque fíjense que la convención nos dice que será la discriminación, cualquier distinción, exclusión o restricción a personas con discapacidad, sino que dice por motivo de discapacidad. ¿Y por qué es importante esto? A ver si lo vimos, si se acuerdan. ¿Alguien se acuerda o se le ocurre por qué es importante? Bueno, porque la convención protege no solo a las personas con discapacidad, sino a cualquier persona que pueda ser discriminada por motivo de discapacidad. ¿Se les ocurre algún caso de una persona que no tenga ya una discapacidad, pero es discriminada por motivo de discapacidad? Me voy a tomar un mate mientras, a ver si se les ocurre. Puede ser por tener algún familiar o alguien cercano. Exacto, por ejemplo, ¿no? El caso de una familia que quiere, no sé, contratar una obra social, por ejemplo, caso muy clásico, entonces que si un integrante de la familia tiene discapacidad es rechazada, ¿no? Un combo. Entonces, en ese caso, toda la familia está siendo discriminada por motivo de la discapacidad del hijo o la persona de la familia que tenga la discapacidad. El primer caso que se resolvió en Europa, donde se aplicó la convención en este sentido, fue un caso de una mamá que le nace un hijo con discapacidad y pide un ajuste razonable en su trabajo, y no se lo dan. Entonces ella dice que había sido discriminada y acude bajo el amparo de la convención, ¿no? ¿Por qué? Porque la mamá no tiene una discapacidad, pero fue discriminada por motivo de la discapacidad de su hijo, ¿sí? Entonces es importante esto, esta apertura que da la convención, no solo a eso, sino porque en muchas ocasiones hay personas que quizás no tienen un certificado de discapacidad o un grado X de discapacidad, ¿sí?, pero son discriminadas. Entonces no vamos a estar diciendo, no tenés el tanto. No, si es discriminada por motivo de discapacidad, ni siquiera vamos a pedir un certificado ante una denuncia de discriminación por motivo de discapacidad, ¿sí? Porque no necesito que tenga el CUD, no necesito que tenga el certificado de discapacidad. Lo que me importa es si el motivo por el cual fue discriminada tiene que ver con la discapacidad. Porque hasta podría ser el caso que alguien se la perciba como persona con discapacidad y no lo tenga. Pongamos que en el ámbito de un trabajo, de una empresa, empecemos a decir, Juanita tiene esquizofrenia, todo el mundo empieza a decir eso, todo el mundo la va a empezar a ver rara, actuar raro, no sé qué, bla, bla, hasta que la terminan despidiendo. Y finalmente no tiene nada. Esa persona fue discriminada, ¿sí?, por motivo de discapacidad. Les estoy poniendo un caso extremo, pero bueno, como para que vean la importancia de esto, ¿no? Después, otra cuestión que agrega la convención es que protege a las personas con discapacidad contra cualquier tipo de discriminación. ¿Y esto es por qué es importante? Porque la discriminación puede ser directa, manifiesta, ¿no? Bueno, pongo un cartel acá que diga, no quiero, prohibido, prohibido pasar a personas en silla de ruedas. O también puede ser discriminación indirecta, que no se da así de manera manifiesta, ¿sí?, pero por el diseño del entorno, por el diseño de la comunicación, ¿sí?, de la manera de pensar un servicio, lo que fuera, se discrimina a un grupo en particular.
O incluso la discriminación puede ser también intencional o no intencional, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, vamos a diseñar esta clase de manera tal que no puedan participar las personas sordas, porque no me las banco a las personas sordas, ¿sí? Entonces, no quiero que estén en esta clase las personas, ninguna persona sorda. Ahí habría una intención, ¿no? De que no pudieran. Ahora, si hoy hubiera una persona sorda y yo estoy haciendo esto, nada más, lo que hago, ¿sí? Estoy hablando así, me tapo la boca, me como las uñas, ¿qué pasaría? Y sin pensarlo, o sea, yo no tengo la intención de molestar a la persona sorda, pero la persona sorda, por el diseño de la clase, por falta de intérprete, de subtitulado, o si me lee los labios, con cuenta, y bueno, estaría siendo discriminada. ¿Por qué? Porque lo que mira la convención es el efecto, ¿sí? El efecto de la acción, de la práctica, de la ley, de lo que fuera, ¿sí? Entonces, no me importa si hay propósito o efecto. Lo importante, ¿sí?, es ese resultado. No me importa si hubo intención, pero el efecto de que yo no tuviera en cuenta estas condiciones de accesibilidad sería discriminatorio. ¿Me siguen con eso? Eso es muy importante porque en materia de discapacidad generalmente no hay una intención concreta de perjudicar, ¿sí? Pero el efecto es discriminatorio y eso es lo que vamos a mirar. ¿Cuándo nos importa si hay intención o no? Nos importa en el ámbito de la ética privada, o sea, obviamente, por una cuestión de que si sos malvado o no sos malvado, si tenés determinados valores o no, bueno, pero a los efectos jurídicos no nos importa si hay intención o no, ¿sí? Nos importa el efecto. Dice la convención que incluye todas las formas de discriminación, ¿sí?, como les decía, y entre ellas la denegación de ajustes razonables. Ahora en un ratito vamos a ver bien qué es esto de los ajustes razonables. Bueno, pero antes de eso quiero entrar a otro artículo, que es el artículo 3. ¿Sí? El artículo 3 es importante porque establece los principios a partir de los cuales la convención debe leerse y debe interpretarse, ¿sí? Y fíjense que estos principios que establece el artículo 3 son derivaciones, ¿sí?, básicas del derecho a la dignidad y del derecho a la igualdad. Del derecho a la dignidad, ¿cuándo? Bueno, el inciso A, fíjense qué repetitivo que es. Porque el inciso A, fíjense que estamos ante un tratado internacional, que si dijera principios, el principio de la dignidad inherente, punto, ya está, porque en el ámbito del derecho se sabe cuál es el contenido de alcance de la dignidad, o se debe saber en un tratado internacional, tiene todo un sentido, pero no, acá dice, el principio de la dignidad inherente, coma, la autonomía individual, coma, incluida la libertad de tomar todas las propias decisiones, coma, y la independencia de las personas. Fíjense cómo esta faceta de la dignidad que hablamos en la primera clase, que tiene que ver con la autonomía, la capacidad de toma de decisiones y demás, está súper desarrollada y súper protegida. ¿Por qué? Porque es la que más se vulnera en relación a las personas con discapacidad. Luego, los incisos que siguen de este artículo 3 son distintas derivaciones del derecho a la igualdad y a la no discriminación. ¿Por qué? La no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y de la condición humana. Este fue un agregado específico de las propias personas con discapacidad. Fíjense qué triste que es que tengamos que pensar que el primer Tratado de Derechos Humanos del siglo XXI nos vino a decir que tenemos que respetar esto de que la discapacidad, ¿sí?, es parte de la condición de humanidad, de que la discapacidad nos sucede a los seres humanos, no a los extraterrestres, o no sabemos si eso sucede, pero no nos importa por el momento, ¿no?, que es parte de la condición de humanidad, que es parte de la diversidad. Bueno, otra faceta de la igualdad y la no discriminación es la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la igualdad entre el hombre y la mujer. Y luego el último inciso alude específicamente a la protección que se le da a la intersección entre niñez con discapacidad, ¿no? El respeto a la evolución de las facultades de niños y niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Acá, ¿por qué habla de evolución de las facultades? Porque lo que suele pasar con la niñez con discapacidad es que no se respeta esto de la autonomía progresiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad es un eterno niño o niña, es un poco así, o sea, no. Entonces, no, hay que respetar en igualdad de condiciones que las demás, ya vamos a ver que después pone igual determinados parámetros que tienen que ver con la edad y la madurez, ¿no? No con un diagnóstico,
sino con la edad y la madurez, al igual que el resto de niños y niñas. Y cuando habla del derecho a preservar su identidad, se refiere sobre todo, por un lado, a la identidad en el sentido que nos imaginamos, ¿no? La identidad, bueno, de tener un nombre, de tener, bueno, un montón de atributos que hacen a la identidad, pero también a algo que se presentó durante los debates de este tratado internacional, y que fue que algunas organizaciones de personas sordas, ¿sí? No todas, algunas, se consideran no personas con discapacidad, sino que se consideran minoría cultural y lingüística, ¿sí? Porque hay un grupo de personas sordas que no se consideran unas personas con déficit, ¿sí? Auditivo, sino que se consideran una minoría cultural y lingüística, que surge precisamente a partir de una lengua, que es la lengua, digamos, la lengua de señas, y a partir de eso una cultura, la cultura sorda, ¿sí? Fíjense qué interesante. Entonces un poco se incorporó esto en la convención porque, bueno, quienes consideren así tienen el derecho a criar también a sus hijos dentro de esta concepción, y bueno, y fue importante, y en otros lugares de la convención también se protege y se desarrolla. El primer inciso, acuérdense que tenía que ver con la dignidad, la toma de decisiones, la libertad y la autonomía. Y con eso se relaciona un artículo interesante de la Convención, que es el de vida independiente, ¿sí? Básicamente, el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Esto tiene sus antecedentes en lo que fue el movimiento de vida independiente, que nació en Estados Unidos, que creo que les conté la primera clase, ¿no? Y bueno, la primera clase no, cuando hablamos de la primera parte, pero bueno, que hicieron mucho activismo político en pos de las personas con discapacidad. Y que tiene que ver, por un lado, con esto de las personas quieren vivir una vida en sociedad, ¿no? En inclusión, pero quieren vivir conforme a sus propias reglas, quieren tener la oportunidad de vivir una vida independiente, de tomar sus propias decisiones, de elegir dónde vivir, con quién vivir, bajo qué condiciones, ¿sí? Se vive. Y para eso se requiere de, bueno, una serie de herramientas, ¿no? Entre ellas, una principal es la asistencia personal. ¿Alguien sabe qué es la asistencia personal? ¿La figura de asistente personal les suena? ¿No? Bueno, la asistencia personal en realidad en Argentina, de hecho en este momento hay toda una campaña para que se apruebe, hay un proyecto, ¿no? A nivel de provincia, un proyecto de ley para que se incorpore la figura de asistencia personal. Y hace muy pocos meses, también dentro de lo que es en el ámbito de nuestra provincia, ¿sí? Una jueza contencioso administrativo dictó una sentencia hermosa, estoy pensando que quizás podríamos trabajar esa sentencia, en base a un reclamo que hizo una organización de personas con discapacidad, que se llama Asociación Azul para la Vida Independiente, de que IOMA prestara este servicio de asistencia personal. Y IOMA le dijo, no, pero nosotros tenemos enfermería, tenemos acompañante terapéutico, no, asistencia personal es otra cosa. Y eso terminó también entendiendo la jueza. Una jueza muy abierta que realmente tuvo perspectiva de discapacidad a la hora de juzgar y demás. La asistencia personal es, digamos, una figura que nació con el movimiento de vida independiente y que ayuda, colabora, asiste, mejor dicho, ¿sí? A las personas con discapacidad en las actividades de su vida cotidiana. Pero ¿quién direcciona? ¿Quién pide lo que requiere, ¿no? Al asistente personal? La persona con discapacidad. Es decir, quien dirige el barco es la persona con discapacidad. No sé si han visto una película, porque ahí se entiende lo que es el asistente personal, Amigos Inseparables. Es francesa, pero acá se hizo en Argentina un remake con Oscar Martínez y este pibe que es un grosso. De la Serna, ¿no? De la Serna. Sí, ¿Quién yo la vi vio? las dos películas, Sí, yo la vi. la otra y la argentina, sí. Bueno, buenísimo. Diana también la vio, me parece. Valentina, creo que, bueno. Bueno,
Si pueden, igual véanla, aunque sea vean la argentina, a mí me gustó más la francesa, las dos son muy buenas, ¿no? Pero bueno, véanla. En Argentina, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba? ¿También se llamaba Amigos Inseparables? Creo que sí, me parece que sí. Bueno. ¿Qué diferencia hay con el acompañante? O sea, el asistente no está formado como que está formado un acompañante. Fíjate ya desde la terminología, comparemos. Asistencia personal, acompañante terapéutico, ¿no? Ya desde la terminología. Y sí, tiene que ver con la función, básicamente. Quien ejerce la asistencia personal, y por eso en esa película se ve, si bien bueno, es un poco brutal la película, pero no está pensada para una función de protección, ni una función que tenga que ver con el contexto médico, sino que asiste a la persona en lo que la persona necesita, ¿sí? Como si me dijera que quiere fumar un cigarrillo o que quiere fumar lo que fuera, quien está asistiendo no va a empezar a decir, no, pensá, no te lo doy porque te hace mal. No, porque no es su función. Su función, por ejemplo, pensemos ahora en una persona, no sé, que no puede moverse. Su función es suplir, ¿sí?, ese movimiento del brazo de las piernas de la persona, por ejemplo, ayudar a cambiarla, llevarla en ese sentido, ¿sí? En cambio, el acompañante terapéutico todavía tenemos en nuestro país, ¿sí?, la formación desde el modelo médico, que tiene que ver con la protección de la persona, ¿sí?, no con la asistencia. Entonces, en este caso, la figura de asistencia personal, porque Ioma decía, sí, tenemos otras figuras, pero ahí se entendió específicamente la importancia de la figura de la asistencia personal para una vida independiente, es decir, ¿no?, para decir, bueno, yo quiero decidir, o quiero trabajar o quiero estudiar. La asistencia personal puede ser para actividades de la vida cotidiana, puede ser para trabajar, puede ser para ejercer el maternaje, y estoy viendo si me da tiempo, hasta el extremo que en España lo que se está debatiendo, a ver si se los puedo poner, es la asistencia sexual. No sé si han escuchado algo de esto, ¿sí? Ya acá sería como, pero a ver si se los puedo poner, no me acuerdo si era este último. Lo voy a hacer así más fácil mientras les hablo. En España se está debatiendo, Francia lo reconoció, la asistencia personal en el ámbito de la sexualidad. Y yo les quería compartir un videito cortito, ¿no?, es como un poco para el debate, pero ya si las dejo ir ya con esto. Es una activista con discapacidad de España que se llama Soledad. Ay, ahora no me acuerdo del nombre y no lo voy a encontrar. Ya, un minuto. Esto es lo que les pasé la otra vez. A ver si me sale asistencia personal, Soledad. Se llama Sole. La quiero mucho y no me sale. Estoy muy mal de la memoria, les aviso. Ay, Dios mío. No puedo sacar a este hombre que me da mucha bronca, además. Soledad no, ahí me acordé. A ver si se los puedo poner, y si no, igual no pasa nada. Pero, porque es interesante, porque van a ver otra mirada, ¿no?, de la discapacidad en esta nota. Es una entrevista que le hacen muy cortita a Sole. Ella es una activista, y a ver si es esta. Esta. Es un programa de televisión de España que se llama Sexualizados. A ver si me sale, esperen. Compartir. ¿Estoy compartiendo pantalla? Ahora no. Ahora me dicen si se escucha. ¿Se escucha y se ve? No sé si me... Sí, gracias. ahí se trabó. Soledad Arnau, que nos va a contar qué ha venido a hacer al Congreso. Hola, Soledad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien a tu lado, y queremos que nos cuentes muchas cosas. Cuéntanos sobre tu ponencia. Además, un nombre de la ponencia que llama mucho la atención. Bueno, me vais a perdonar, pero me tengo que desnudar un poco porque hace muchísimo
muchísimo calor aquí, así que... Tú nos desnudamos todos. Oye, que no llevo nada más debajo de esto. Pero esto suele pasar, Sole. Esto suele pasar porque la cama de sexualizados, aunque estamos al lado de la cama, también los efluvios. Cuéntanos, ¿tienes calor? Por supuesto. ¿Por qué te quieres desnudar? Tenemos... Yo creo que es necesario desnudarse en algún momento de la vida, sobre todo cuando los derechos humanos los tienes vulnerados o violados. Y en este caso, las personas que tenemos diversidad funcional en el ámbito sexual, yo creo que es una realidad compartida y una realidad que todo el mundo, en términos generales, podemos decir que verdaderamente los derechos sexuales, cuando se trata de personas con diversidad funcional, están ausentes. Porque las personas con diversidad funcional, bien siempre somos asexuales o bien somos hipersexuales. Sin embargo, no somos hipereróticas. Nadie nos concibe como eróticas. Aunque lo seáis. Sí, además es que sí, a mí yo le pillo el puntazo aquí a Sole desde el primer momento. No, porque realmente es que la erótica y la sexualidad está en nuestro cerebro, ¿no? Y el cerebro está ahí estupendamente, ¿no? Bueno, yo diría que en el cerebro, pero también en el cuerpo. Yo creo que tenemos que aprender a mirar los cuerpos disidentes, los cuerpos que no son hegemónicos, desde miradas mucho más positivas y mucho más enriquecedoras, porque no todos los cuerpos son iguales, pero no por ello, porque el hecho de que no sean iguales no significa en absoluto que sean defectuosos. Ni los cuerpos, ni los sentidos, ni la cognición tiene por qué ser defectuosa, ¿no? Así que eso. Y entonces, bueno, pues en el caso de personas, por ejemplo, como yo, que necesitamos de manera constante y permanente apoyos humanos, como habéis podido ver en estos momentos, que para desnudarme he necesitado el apoyo de la figura laboral que se llama asistente personal. Ahora mismo también estamos reivindicando la otra figura laboral que tiene que ver con el ámbito sexual del autoerotismo, que es la figura asistente sexual. Y bueno, pues yo creo que es un paso más por la lucha de los derechos humanos y por vivir vidas dignas y plenas, ¿no? Y yo creo que ya es hora de que verdaderamente las personas pues tengamos ese espacio, ¿no? Y os cuento que sobre la asistencia sexual existen ahora muchos quebraderos de cabeza porque no se sabe muy bien hacia dónde debe ir y hacia dónde no. Pero yo creo que la cosa es muy sencilla y muy simple, porque las personas asistentes sexuales deben ser personas de apoyo para que yo, o en caso de necesitar o querer masturbarme, pues me pueda masturbar, para en caso de querer hacer un cibersexo, para usar juguetes eróticos, ¿no? En mi caso yo lo necesitaría también. Entonces, la cuestión es que con el asistente sexual, desde luego, lo que sí que no se hace y no se debe hacer es follar con ese asistente sexual. El asistente sexual no está para follar. Para follar nos tenemos todos y todes. ¿A qué necesitamos crear figuras especiales para follar? ¿No? Entonces, desde esta reivindicación de derechos humanos, lo que estamos intentando hacer es el dejar claro a todo el mundo que basta ya de crear cosas especiales para gente especial. Yo no soy ninguna gente especial. Sí que necesito, ¿no? Y otras personas también con diversidad intelectual, no sé, hay personas que en la vida necesitamos apoyos y desde luego se debe abordar también el apoyo para la asistencia, o sea, para que realmente puedas vivir una vida sexual. Bueno, es que nos lo has contado todo tan bien que nos hemos quedado una cosa. Vamos a ver el nombre de tu ponencia, que nos parecía como muy interesante, muy significativo. De la compresa a la masturbación, porque efectivamente hace unos años atrás estaba pidiéndole al mundo el querer ponerme la compresa cuando tengo la regla, pues el ponerme la compresa desde la intimidad y desde la dignidad. Y para eso yo sé que necesito la figura laboral de asistente personal. Ahora
para masturbarme, también tengo muy claro que necesito esa otra figura que se llama asistente sexual. Y bueno, pues de eso es de lo que se trata y bueno, una oportunidad muy grande el poder estar aquí en un foro o de sexología y poder estar reivindicando todas estas cuestiones, porque verdaderamente la sexualidad disidente en este tipo de congresos hace muchísima falta, porque no existe una sexualidad hegemónica y estándar, y bueno, pues las sexualidades diversas son muy, pero que muy apasionantes. Y desde luego, bueno, yo le diría a la gente que nos ve que con una silla de ruedas puedes disfrutar muchísimo. ¡Wow! Muchísimas gracias, Soledad. Qué importante. Bueno, les puse un video quizás un poco extremo, porque bueno, la asistencia personal estábamos hablando, no es eso, ¿no? Acá se va otra figura que es la asistencia sexual, ¿no? Pero ¿por qué lo pongo? Porque fíjense que me parece interesante, ¿no? Primero que sea una mujer, ¿no? Una mujer que está hablando de sexualidad, de ejercicio de su sexualidad, hasta de masturbación, ¿no? Y bueno, una mujer con discapacidad además, ¿no? Que habla también de cuerpos disidentes, bueno, de un montón de cuestiones que tienen que ver con la diversidad, con la dignidad, con los derechos humanos, y bueno, me parece interesante, ¿no? Ver que, bueno, en Argentina estamos debatiendo si una ley o no de asistencia personal, ¿no? Para poder, por ejemplo, ir a una persona con discapacidad, ir a la facultad, ¿no? Podría ir con... ¿Por qué? Porque muchas de estas funciones que ejercen, ¿no? Quienes toman esta figura de asistente personal, muchas veces son llevadas adelante por la familia, ¿no? De la persona con discapacidad, con suerte. Y en realidad, si vemos la función de la asistencia personal, que tiene que ver con la libertad de la persona, es difícil que sea alguien de la familia quien ejerza la asistencia, ¿no? Porque, bueno, la familia tiene otro rol, que muchas veces si es una madre va a ser de cuidado, va a ser, no es de acompañamiento, hasta en decir, bueno, algo que se dijo mucho en Naciones Unidas cuando se discutían los derechos de las personas con discapacidad, que es, tenemos el derecho a cometer errores. O sea, si es, no sé, yo como mamá, no sé si estaría acompañando a mi hija en eso, pero sí trataría de darle las herramientas para que hasta, bueno, va a tener que experimentar hasta eso, ¿no? Y bueno, y es una figura interesante que se está debatiendo en nuestro país y que tiene que ver con esto de la vida independiente, y que trasciende lo del acompañamiento terapéutico. Ojo, nosotros en un grupo de investigación de la facultad, justamente, que es interdisciplinario, estudiamos un poco la posibilidad, hasta que haya ley de asistencia personal, de que la figura, ¿no? De acompañante terapéutico pueda ejercer funciones de asistencia personal, porque ¿por qué no? Es un poco cambiar la filosofía, es esta filosofía del modelo de vida independiente, del modelo social, de la libertad, ¿no? Y bueno, ni hablar los debates que se están dando en España en esto, porque bueno, acá ni hablamos de la sexualidad de las personas con discapacidad. Si es sexual, ni se habla, es un tema absoluto. Bueno, no hablamos de sexualidad en general en Argentina, pero mucho menos de las personas con discapacidad. No hablamos ni habilitamos el ejercicio de la sexualidad de personas con discapacidad, y mucho menos si esas personas con discapacidad son mujeres, ¿no? Pero bueno, les decía que, a ver si puedo volver a compartir, que dentro de lo que ha sido la convención, fue muy importante que la convención en este artículo 19 estableciera dentro de lo que es la vida independiente, ¿sí? Esta figura de asistencia personal, esta figura que los estados, muchos de ellos la tienen, la contienen, ¿sí? Y muchos otros, bueno, estamos en ese camino que ojalá que lleguemos alguna vez, ¿no? Y que tiene que ver con, volvemos al artículo 3 de principios, con la dignidad, la libertad, etcétera, etcétera. Las otras, digamos, dimensiones del artículo 3, ¿no? De las cuales les había hablado, tienen que ver con distintas facetas del derecho a la igualdad, como les decía, ¿no? La no discriminación, la participación, igualdad de oportunidades, accesibilidad, y ese que les resalto en pantalla, que es ese agregado de las propias personas con discapacidad, que hablan de la diversidad, ¿no? Y de la discapacidad como condición de humanidad. En la convención, no quiero como profundizar mucho en esto para no meter tantos conceptos, y más que ya está por terminar el encuentro, pero como yo les decía,
las dos columnas rectoras son la dignidad y la igualdad. Y la igualdad aparece, bueno, en varios artículos, y hasta tiene un artículo específico, ¿no? Aparece como propósito objetivo del tratado, aparece como principio, ¿no? Y como valor en este artículo 3. Hay cláusulas específicas en el artículo 4 que hablan de obligaciones del Estado y que tienen que ver con la igualdad, y también el artículo 5, ¿sí? Recepta distintas facetas del derecho a la igualdad. Pero no se hagan lío con eso, sino tener en cuenta esto de que está empapada la Convención de esta mirada de la igualdad. Y decíamos que una herramienta importante, ¿sí?, para garantizar esa igualdad, y que tiene que ver también con una protección que da la Convención a la no discriminación por motivo de discapacidad, son los ajustes razonables. No sé si han escuchado hablar de ajustes razonables, pero es una herramienta legal, la de los ajustes razonables, que no nació en el ámbito de la discapacidad, que nació en el ámbito de las minorías étnicas, que se desarrolló también mucho en el ámbito del género, y que yo creo que se va a entender si se los explico dentro de lo que es el diseño universal y la accesibilidad universal. Ahora vamos a volver. La Convención, yo les puse en pantalla el artículo 2, que da definiciones, da una definición específica de ajuste razonable. Pero ¿cómo entendemos bien qué es un ajuste razonable? Entendemos el ajuste razonable si entendemos qué es la accesibilidad. Voy a cerrar con esto de la accesibilidad para que no sea tanto concepto y vamos a retomar la clase que viene con esto. Pero pensemos o piensen ustedes, si hablamos de derecho a la accesibilidad universal, ¿qué es la accesibilidad universal? Si yo fuera arquitecta, hoy les estaría diciendo, la accesibilidad universal tiene que ver con el entorno arquitectónico, las dimensiones, esto, la rampa, no sé qué. Pero bueno, soy abogada y ustedes quieren serlo también. Entonces vamos a ver la accesibilidad desde el punto de vista jurídico, ¿sí? La Convención da una definición de la accesibilidad, ¿no?, como el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, transporte, la información, bueno, a todos los entornos. Ahora, ¿cómo llegamos a garantizar la accesibilidad? En cualquier ámbito, piensen en el transporte, piensen en la educación, piensen en la salud, piensen en lo que fuera, ¿sí? En un escritorio, lo que ustedes quieren pensar, piensen. ¿Cómo garantizamos la accesibilidad? A través de dos estrategias: el diseño universal y los ajustes razonables. El diseño universal es previo y universal. ¿Qué significa esto? Es el diseño, vamos a pensar en una clase, es el diseño que es previo, diseñamos la clase, ¿no?, pensando en un universo real de personas y situaciones. No voy a pensar solo en las y los y les estudiantes estándar, sino que voy a pensar que puede haber estudiantes sordos, que puede haber estudiantes ciegas, que puede haber estudiantes con discapacidad intelectual, con Asperger, bueno, un montón de cuestiones. Vamos a pensar real, ¿no? Entonces vamos a tener que tener en cuenta muchas cuestiones para que sea accesible, ¿no? Que haya intérprete de lengua de señas, que los materiales, que el lenguaje más sencillo, que esto, que lo otro, ¿no? Bueno, eso sería el diseño universal, pensar para un universo real de personas y situaciones. Es previo a que tengamos la clase ese diseño universal, a que tengamos, no sé, la cursada. Pero a pesar de eso, a pesar de que diseñemos, ¿no?, que nunca se diseña así, pero que diseñásemos así, puede haber una situación particular de una persona que viniera acá y dijera, no, yo necesito la luz infrarroja con el ángulo no sé qué, o la computadora con no sé qué aplicación, ¿sí?, que no se pudo prever con ese diseño universal. Entonces ahí se va a adoptar un ajuste razonable, que es posterior y es particular. ¿Me siguen? A ver si creo que les hice un cuadrito. Sí. El diseño universal es previo, el ajuste particular es posterior. El diseño universal apunta a un universo de personas y situaciones, el ajuste razonable apunta a un caso particular. ¿Por qué es importante que diferenciemos esto? Porque ustedes me dirán, bueno, pero desde el punto de vista jurídico ¿es importante esto? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la definición de ajuste razonable, ustedes van a ver que hay una obligación de garantizar ajustes razonables siempre que la carga no resulte desproporcionada o indebida. ¿Qué significa esto? Que hay una válvula de escape. Si yo como empresaria me dijera, no, tiene que adoptar un ajuste. Ah, bueno, pero esto me sale un montón de dinero, no sé qué, bla, bla. Bueno, puedo empezar a discutir. Ahora, si yo como empresaria no tengo el baño accesible, no puedo empezar a discutir y decir, ah, me sale caro hacer el baño. No.
porque eso lo debí prever con antelación. ¿No? Porque ustedes piensen, esto es un poco cambiar el chip, cómo el mundo está diseñado de manera discriminatoria. Entonces, claro, hay personas que pasan como a tener necesidades específicas, pero ¿por qué tienen esas necesidades específicas que no son tales? Porque ir al baño son necesidades, son específicas, ¿sí? Porque pasar por la puerta para ingresar a clase no es una necesidad específica, porque que me hablen en un idioma que entiendo no es una necesidad específica, son necesidades que tenemos todas las personas, ¿sí? Pero claro, la diseñamos para cierta persona estándar, entonces de los demás, ¿sí? Bueno, en ese sentido, bueno, por eso es importante diferenciar las condiciones de accesibilidad que se garantizan con el diseño universal y que la convención obliga ya a eso, y los ajustes razonables que tienen como esa especie de válvula de escape, me gusta decir a mí, que dice, bueno, se puede debatir, igual hay obligación de adoptarlos, solamente no lo voy a adoptar si demuestro que la carga es desproporcionada o indebida. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Bueno, vamos a cortar acá porque son como muchos conceptos esto del diseño y los ajustes, me gusta que se quede acá, y vamos a seguir la clase que viene para cerrar la convención de discapacidad, que obviamente lo que vamos a ver son como muchos 5 artículos de la convención, ¿sí? Porque de cada convención nos tenemos que quedar con una idea, con una base, generalmente son los principios, y bueno, después ustedes especificarán o seguirán profundizando según sus intereses. Pero bueno, por lo menos tener estas nociones básicas. Así que bueno, quedamos que para la clase que viene, yo voy a pensar en un caso para trabajar de discapacidad, les voy a dar un fallo, y Facundo y Carla van a hacer la introducción del tema de mujer. ¿Parece bien? Bien. ¿Sí? Bueno, Sí. nos vemos la clase que viene. Cualquier cosa me escriben si necesitan alguna información o necesitan materiales y demás. Acá alguien escribió el chat, no sé si es algo. Sí, soy yo, profe Sonia. Ahí te mandé mi mail. Ah, bueno, vos, escribime, Sonia, mejor vos a mí, porque yo capaz que yo se los pasé, pero lo vuelvo a pasar por acá. Bueno. Escribime así, decime recordatorio, poner en contacto, y yo ya te pongo en contacto con un profesor, ¿sí? Bueno. Bueno, buenísimo. Lorena, muchas gracias por el dato. Buenísimo. Es muy linda, buenísimo. tiene que ver con la muerte digna y muy similar a la que vos dijiste. Ajá. Me parece que la vi. Accidente, un asistente, y que ya dejó escrito que en su momento quería. Bueno, no le voy a contar. La vi, Sí, yo la vi. Sí, está buenísima también, es muy linda. Sí, yo la vi. Terminé llorando las 2 veces que la vi. Ni hablar. Es para llorar. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Chao.